¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Perfecto. Bien, la anterior clase dimos una parte introductoria, obviamente, a todo lo que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. La temática que vamos a llevar, los objetivos, voy a subir todo aquello a la plataforma, hablando de los objetivos del curso, que es lo que espero de ustedes y el logro de ustedes también. Y obviamente también voy a compartir con ustedes aparte que es el contenido del curso. Hoy vamos a ver en la clase, vamos a ver las células que participan, de hecho, en el sistema inmune. Como les había indicado, es que ustedes tienen que ir leyendo y viendo constantemente para que puedan, y sobre todo ir entendiendo, porque a partir de aquí vamos a ir desarrollando cada uno de los temas y un tema se interconecta con el otro. Por lo tanto, si ustedes van a perder conocimiento y no van a tener conocimiento sobre el tema anterior, menos me van a poder entender el tema siguiente. Así que por favor lo que les voy a pedir es que vayan leyendo. Como les dije, también voy a subir actividades que serán de una forma de autoevaluación. No voy a calificar sobre esas actividades o juegos que voy a subir a la plataforma, sino son ustedes los que tienen que determinar cómo es que están estudiando la materia y si van entendiendo para que en la siguiente clase o cuando no entiendan algo, pues me indiquen para que yo pueda absorber cualquier duda que tengan. Habíamos hablado en la anterior clase algo muy importante. Les había indicado que hay dos tipos de órganos linfoides. Uno son los órganos linfoides primarios. En estos órganos linfoides primarios se encuentran el timo y la médula ósea. Y tenemos los órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides secundarios obviamente tenemos los nódulos linfáticos, tenemos a los vasos, placas de Peyer, amígdalas y también tenemos tejidos linfoides que se denominan asociados a las mucosas. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero nos centraremos en esta parte donde tenemos a los órganos linfoides primarios. En los órganos linfoides primarios, específicamente en la médula ósea, es el lugar donde se desarrollan las células del sistema inmune. Entonces, ahí va a dar lugar a todas las células que participan en el sistema inmune y de hecho las células, todas ellas de hecho van a derivar de una célula madre pluripotencial, acá la tenemos, estas son las células, todas ellas van a derivar de esta célula única que es el precursor común que va a dar lugar a todas las células del sistema inmune, que se denomina stem cell o célula hematopoyética, célula madre pluripotencial. De esta célula madre que da origen en la médula ósea, vuelvo a recalcar, en la médula ósea, se van a dividir en dos ramas muy importantes. Una que es la línea linfoide, que también tenemos un precursor común de la línea linfoide y otro tenemos un precursor de la línea mieloide. El precursor común de la línea mieloide obviamente va a dar lugar a todas estas células que ven ustedes acá a la derecha. ¿Ya? Doctora, buenas tardes. Dime. Perdón, va a disculpar que le interrumpa, doctora. Varios de mis compañeros me informan que no les han podido aceptar. ¿Será que les pudiera aceptar, por favor? Están aceptados ya. El problema es que aquí pues, tienen que tratar de ingresar a la clase con anticipación. Yo les mando el ingreso y bueno, el enlace para que puedan ingresar. Lo que les voy a pedir sí es un poquito de puntualidad para que podamos empezar a tiempo, ¿ya? Eso sí les voy a pedir. Bueno, entonces vamos a volver a repetir lo que estábamos hablando. Obviamente, acá, esto lo voy a llevar acá abajo. Listo, vamos a volver a hablar de las células entonces.
y para que sus compañeros puedan observar. ¿Están viendo entonces nuevamente la presentación en la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, volví a decir que tenemos dos tipos de órganos, son los órganos linfoides primarios, específicamente acá tenemos la médula ósea y el timo. No se olviden, por favor, a veces en el examen pregunto y me dan cualquier cosa. Y tenemos los órganos linfoides secundarios, que acá tenemos los nódulos linfáticos, está en el vaso, las placas de Peyer, tenemos amígdalas, y habíamos hablado de que tenemos los órganos linfoides asociados a las mucosas. Posteriormente, cuando entremos a ver a los órganos linfoides, vamos a hablar de cada uno, tanto de los primarios como de los secundarios. ¿Qué me interesa que entiendan hoy? Que todas las células que participan en la respuesta inmune se originan de una sola célula, que se denomina, y esta célula está ubicada en la médula ósea. Esta célula se denomina stem cell o célula hematopoyética o célula madre pluripotencial. ¿Por qué hablamos de célula madre pluripotencial? Porque esta pluripotente quiere decir que da origen a todo este tipo o conjunto de células que ustedes ven aquí abajo. De esta célula madre van a derivarse dos líneas muy importantes, que es la línea linfoide, que está a la izquierda. Ustedes ven acá en la diapositiva el color verde. La línea linfoide es el precursor común para dar lugar a la línea linfoide. Y tenemos la línea mieloide, ¿ya? Que esta sería un precursor común que va a dar lugar a todas estas células que ustedes tienen en la derecha. Este es el precursor común. De este precursor común de la línea mieloide va a dar lugar a las células granulocíticas. Vamos a hablar a las células que ustedes conocen también, que da lugar a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos, ¿ya? A los macrófagos y también a las células dendríticas. Todas estas células que participan en la línea mieloide también participan. ¿Se acuerdan que en la anterior clase habíamos hablado de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa? Habíamos hablado que la inmunidad innata es la primera línea de defensa del organismo. Ahí van a participar todas estas células que ustedes ven acá. Además, también da lugar a los megacariocitos, a la línea de los glóbulos rojos y de las plaquetas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen todas estas células y también a los mastocitos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Sin embargo, la línea linfoide, ¿sí?, va a dar lugar a los linfocitos, tanto los linfocitos T, ¿sí?, y los linfocitos B. Los linfocitos B también se transforman en células plasmáticas y son estas las productoras de anticuerpos. Y los linfocitos T, obviamente hay diferentes tipos de linfocitos T que vamos a hablar posteriormente, y también de estas pueden derivar las natural killer cells o células asesinas naturales, así también denominadas. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctora. Perfecto. Si ustedes ven en estas cifras de células sanguíneas, cuando salgan de la facultad y vayan a trabajar en el laboratorio, van a ver ustedes que hay un número muy importante que es ¿se acuerdan? Tienen la fórmula leucocitaria. Cuando ustedes van a ir a trabajar, tienen que hacer un frotis sanguíneo, obviamente, y determinar la fórmula leucocitaria. A través de la fórmula leucocitaria, lo cual les van a contar cuántos leucocitos hay en una tinción, cuántos neutrófilos, cuántos eosinófilos, cuántos basófilos, cuántos linfocitos, cuántos monocitos. Y aquí tienen a ustedes a la derecha cuál es el rango normal que debe existir, ¿verdad? Cualquier alteración a nivel de neutrófilos, eosinófilos o cualquiera de las células sanguíneas también nos indican alteraciones de algún tipo de patología que se puede encontrar. Por eso es muy importante realizar un recuento celular, ¿verdad? Y ustedes van a hacer eso en la parte cuando vayan a ver hemogramas.
¿no? Entonces van a hacer recuentos celulares, les van a enseñar en la facultad, no sé quién si están pasando la parte de con la doctora de la Panoso, no, sí, o con el doctor Sergio Moreno, creo que es. Entonces van a ver aquello y van a hacer los recuentos normales. Nosotros en la práctica vamos a ver y vamos a poder identificar a cada una de las células en frotis sanguíneo. Eso vamos a hacer la siguiente semana, no, la siguiente vamos a hacer bioseguridad. Posteriormente de esa vamos a hacer recuentos celulares, no recuentos, vamos a hacer identificaciones celulares donde ustedes van a poder identificar a cada una de estas células. ¿Por qué es importante que identifiquen? Porque si saben y conocen a las células, por lo tanto van a poder hacer un adecuado recuento del número de células que se tienen y así poder identificar o sea, ayudar al médico a identificar o descartar cualquier patología. Ahora, ¿qué es importante? Algo que me había importante que me olvidé indicarles es que si bien les había indicado que este precursor común de la línea mielocítica se activa, o sea, son las células que participan en la inmunidad innata. Hablemos que en la línea linfoide son células que participan en la inmunidad adaptativa, a excepción de la natural killer cell o célula asesina natural, que también participa en la inmunidad innata. ¿Ya? ¿Qué tipos de células hemos dicho que existen entonces? Hemos hablado de que todas vienen a través de una célula madre hematopoyética pluripotencial que da lugar a la línea linfoide y acá a la línea mieloide. ¿Cuáles son los tipos de células que participan? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Tenemos a los mastocitos, monocitos, macrófagos, linfocitos B, que les he dicho que da lugar a células plasmáticas, que son los que van a producir los anticuerpos, linfocitos T, las natural killer T cells y las células dendríticas. ¿Qué funciones tienen estas células? Algunas de ellas tienen funciones de fagocitosis. ¿Qué significa fagocitar? Quiere decir ingerir. Van a ingerir a los microorganismos que ingresen a nuestro organismo. Y al ingerir, algunas de ellas los van a eliminar y otras van a formar y se van a convertir en células presentadoras de antígeno. Eso vamos a ir viendo posteriormente. Otras de ellas van a matar a las células infectadas por virus. Una característica muy importante es que los virus tienden a ingresar y viven dentro de la célula. No viven fuera, no viven en los líquidos corporales, no, sino que ingresan dentro de la célula porque necesitan la maquinaria que tenemos nosotros, el ADN, para poder realizar su replicación. Y otras de ellas producen anticuerpos específicos y entre estas tenemos, como les había indicado, a los linfocitos B. Por otro lado, también es importante que ustedes sepan o recuerden que todas estas células normalmente se encuentran circulando. ¿En dónde están circulando? En la sangre, están circulando en la linfa, en órganos linfáticos, ¿verdad? Y también están en los tejidos, o sea, van distribuyéndose y circulando por todos estos sectores y por lo tanto también tienen la capacidad y la facilidad de intercambiarse, ir, o sea, a la sangre, ir a la linfa o ir a los tejidos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante que ustedes vayan a ver. Y entonces acá tenemos, en esta diapositiva, hemos dicho que tienen diferentes actividades o diferentes funciones las células. Les había hablado de los fagocitos. ¿Qué pasa? Si ustedes ven acá, por ejemplo, vemos antígenos microbianos. Cualquier componente del organismo que active al sistema inmune, a las células del sistema inmune, llamamos antígenos. Aquí, sin embargo, son antígenos microbianos porque estos antígenos están en los microorganismos. ¿Por qué hablo de eso? Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes también hay antígenos o componentes de nuestro propio cuerpo que van a activar a células del sistema inmune y se produce lo que se denominan enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué hemos dicho que hacen? Hay muchas células que hacen fagocita. ¿Qué es fagocitar? Ingerir. ¿A quién? Van a ingerir al microorganismo. En este caso,
o las van a destruir ahí adentro, o hay otras que van a presentar el antígeno a quienes, a otras células. Van a presentar parte de ese antígeno a otras células, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a los linfocitos T. Eso vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Sin embargo, también hemos hablado de que hay células, ¿sí?, que van a eliminar a células cancerígenas o a células que tienen virus, ¿sí? Y en esta están, por ejemplo, las natural killer. Las natural killer, por eso se llaman células asesinas naturales. Entonces, ¿qué van a ir? Van a ir chequeando en nuestro cuerpo qué células tienen virus y qué células son cancerígenas. Y entonces, como van a ver que son células cancerígenas o que tienen virus, las van a eliminar. ¿Cómo las van a eliminar? Estas células tienen unos gránulos en su interior que van a liberar y van a matar a las células que tienen o cáncer o que tienen virus. También les había indicado que también hay células que producen anticuerpos y entre estas están los linfocitos B. Entonces, por otro lado, recordar que les había hablado que la línea linfoide, ya sea linfocitos T o linfocitos B, son células que se activan en la inmunidad adaptativa, mientras que la línea de los granulocitos o los agranulocitos, los fagocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los monocitos participan en la inmunidad innata. También las células dendríticas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas células. Y vamos a ver aquí a los neutrófilos. En un frotis sanguíneo, si ustedes ven esta diapositiva en el lado izquierdo, acá tienen ustedes un neutrófilo. Esto es lo que vamos a ver en un frotis sanguíneo. Estas otras células que ven acá de coloración roja son los eritrocitos, ¿ya? Este que ven acá al centro, este es un neutrófilo. Si ustedes se fijan y miran adentro, ven que este neutrófilo es multilobulado. ¿Qué quiere decir? Que su núcleo se encuentra dividido en varios lóbulos, van de 3 a 5 lóbulos, ¿ya? Entonces, es así como se lo identifica. Otra característica muy importante de estos neutrófilos es que son los más abundantes, ¿ya? Son células fagocíticas. ¿Qué quiere decir fagocíticas? Que van a ingerir a los microorganismos. Entonces, ¿cuál es la función principal? Fagocitar y destruir patógenos, ¿ya? También aparecen en reacciones inflamatorias. Si usted se mide aproximadamente de 12 a 15 micrómetros, tiene una vida media de 1 a 5 días, ¿sí? ¿Qué característica tiene los neutrófilos? Tanto a los neutrófilos, eosinófilos y a los basófilos se los llama granulocitos. ¿Por qué? Porque presentan gránulos, aquí ustedes ven en esta parte de arriba, gránulos en su citoplasma. Y tienen varios tipos de gránulos, ¿ya? Tenemos a unos gránulos primarios, que se llaman así, que son gránulos azurófilos, ¿ya? Entonces, vamos a ver su tinción también, cómo se va tiñendo gracias a los gránulos que tiene. Estos gránulos primarios o tienen azurófilos se caracterizan porque tienen mieloperoxidasa, tienen defensinas, tienen estos componentes específicos como elastasa. ¿Para qué tienen esos gránulos? Para destruir a los microorganismos intracelularmente. O sea, una vez que los han fagocitado, entonces los van a destruir dentro de ellos a los microorganismos. Pero también tiene otros gránulos que también se llaman gránulos secundarios. También se llaman, estos gránulos secundarios son más abundantes, pero no son tan, como podríamos decir, agresivos. No son tan agresivos como los gránulos primarios o azurófilos. ¿Qué componentes tienen estos gránulos? Tienen, por ejemplo, la lisozima, lactoferrina. ¿Qué es lo que hacen esos gránulos? Inhiben o evitan que exista un crecimiento bacteriano. Además, otra característica importante es que
producen radicales libres también. Y eso vamos a ver poco a poco cómo es que se producen los radicales libres cuando veamos el proceso de la fagocitosis. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Por otro lado, habíamos hablado que tenemos a los neutrófilos. También les he dicho que los neutrófilos también, los eosinófilos, también se encuentran en la línea de los granulocitos. También tienen gránulos en su citoplasma, pero si ustedes se fijan en esta diapositiva, pueden ver que el núcleo solamente tiene 2 lóbulos. Es bien característico de los eosinófilos, ¿ya? Entonces, este núcleo solamente pueden ver que tiene 2 lóbulos a diferencia de los neutrófilos. ¿Qué pasa? Estas son células que se especializan sobre todo cuando hay parásitos. Por ejemplo, cuando vayan a trabajar o vayan a hacer su año de provincia, vayan a hacer sobre todo al campo, aunque también aquí en la zona sur o en aquellos lugares donde consumen agua que no es potable, etcétera, alimento de la calle, etcétera, cuando ven una gran cantidad, porque si ustedes se fijan aquí, la cantidad que debe encontrarse en sangre es solamente del 1 al 4%. Ustedes van a encontrar mucho más cantidad de eosinófilos, como por ejemplo de 9, 10, etcétera. La persona o el niño, generalmente a veces se encuentran mucho en los niños, puede encontrarse parasitado. Entonces son células que se especializan sobre todo cuando se tienen parásitos o alergias. Es una célula que la vamos a ver en la sangre en mayores cantidades. ¿Dónde se origina? Obviamente también se origina todos estos en la médula ósea. Es muy grande. Tiene gránulos también muy importantes, que estos gránulos que ustedes ven acá son muy importantes porque tienen por ejemplo, se tiene una proteína básica, ustedes pueden ver aquí, tiene una proteína básica mayor que es muy tóxica para los parásitos, tienen proteína catiónica que hace daña las membranas, también tiene peroxidasa que genera especies reactivas, etcétera, ¿no? Entonces tienen estos componentes de sus gránulos, por eso es que producen daño a los parásitos, pero también se activan obviamente o producen, por decir así, producen procesos inflamatorios. ¿Por qué producen procesos inflamatorios? Porque al querer dañar a los parásitos, al querer eliminar a los parásitos, lo que hacen es también afectan a las células que están sanas en nuestro cuerpo. Entonces producen una serie de respuesta inflamatoria muy fuerte. Otra característica también es que están recubiertos de inmunoglobulina E e inmunoglobulina G. Entonces, cuando veamos el tipo de anticuerpos que hay, los tipos de anticuerpos, tienen que acordarse que sobre todo cuando hay un proceso de parasitario o un proceso alérgico, como les he dicho, la inmunoglobulina E va a estar muy elevada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aunque también es importante decirles que aparte de estar su presencia verse en problemas parasitarios o alérgicos, también se puede aumentar o incrementar cuando hay enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el caso del asma o cuando las alergias, por ejemplo, pueden dañar también, tienden a dañar también a las células que están donde han liberado los gránulos, afecta, ¿no? Porque tiene gránulos que son muy, muy tóxicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien entendido hasta acá, chicos? Hola. Todo claro. Otra característica muy importante, que gracias a que presente estos gránulos, que me está olvidando, que son muy importantes, son gránulos que tienden a teñirse con eosina. Por eso se dice eosinófilos, ¿ya? Que le dan una coloración rojiza. Entonces, ustedes cuando vean en el microscopio una tinción, van a poder ver el color que tiende a ser, a veces se lo ve de un color naranja o un color naranja muy, muy intenso, ¿no? Dependiendo de cómo así haya sido realizado el frotis.
Después tenemos a los basófilos y a los mastocitos. Estos basófilos y mastocitos, acá ustedes pueden ver, acá tenemos a los basófilos, acá están a los mastocitos. Tienen una diferencia entre ambos, aunque también, o sea, tienen cierta característica común y cierta característica, digamos, que los diferencia. ¿Qué característica tienen? Muy importante, que tienen gránulos también, que son muy, muy ricos en histamina, ¿ya? Por eso se da mucho en procesos inflamatorios, también se libera. Y cuando se libera la histamina, ustedes pueden ver que hay procesos también fuertes, alergias, se puede manifestar en alergias, ¿no? Entonces, por eso es que estos participan en hipersensibilidades, en las alergias. También, obviamente, tienen gránulos, por eso es que estos gránulos se caracterizan porque tienen histamina, tienen heparina, tienen leucotrieno. Entonces, cuando participan principalmente en procesos alérgicos y además también pueden activarse por la inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene inmunoglobulina E, se puede unir a estas células y, por lo tanto, permitir la liberación de la histamina. Ahora, ¿qué característica tienen? Los basófilos vamos a encontrar en la circulación, en la sangre, ¿verdad? Y los mastocitos también se ubican en los tejidos. ¿Ya? Acá, obviamente, ya les he dicho que tienen, entonces, receptores para inmunoglobulina E y, por lo tanto, participan en reacciones alérgicas. Y aquí ustedes tienen una diferencia que existe entre los basófilos y los mastocitos. ¿Dónde se ubican los basófilos? En la sangre, mastocitos en tejidos. ¿Dónde maduran los basófilos? Obviamente en la sangre, en la médula ósea. Y donde maduran los mastocitos en tejidos. Mayor cantidad en basófilos. Los basófilos normalmente, a veces en un frotis sanguíneo no se lo encuentra con facilidad. Podemos ver o no lo podemos ver. Tienen que tener una concentración de 0 a 1%. Entonces, por esa razón, como se hace un recuento de frotis sanguíneo de acuerdo al número de células y se cuentan 100 células, a veces no se los ve. Y sí, vamos a tratar de conseguir frotis que sí tengan basófilos, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, se fijan que no se observa en el citoplasma del basófilo. Lo que van a notar es una gran concentración de gránulos. Entonces van a ver unos gránulos oscuros, por eso dice basófilos, se tiñen con colorantes básicos y van a ver pura granulación, ¿ya? El rol principal, obviamente, es en respuesta sistémica y la respuesta de los mastocitos en tejido local. Y es muy importante, ya les había dado, en procesos alérgicos. Claro que el principal que libera histamina en procesos alérgicos es el mastocito. ¿Bien? El basófilo complementa, obviamente, pero más se libera se produce el proceso alérgico y liberación de histamina por el mastocito. Y esto es lo que van a ver ustedes en un frotis sanguíneo. Si ustedes se ven en esta figurita de aquí abajo, no se ve la parte interna. Toda esta coloración que ven, esos puntos que ven, son granulaciones que tienen los basófilos, ¿verdad? Entonces, y aquí también podemos ver la diferencia que existe en tamaño de ambas células, una que mide de 7 a 10, la otra de 20 a 30, ¿verdad? El basófilo sí tiene granulaciones, ¿ya? Pero son grandes, mientras que el mastocito, la granulación es pequeña. No nos olvidemos que en el basófilo los vamos a encontrar en la sangre y el mastocito en tejidos, ¿verdad? Entonces, obviamente, todas las células, ya hemos visto de dónde provienen, de la médula ósea, a partir de una célula madre hematopoiética o pluripotencial. ¿Cuánto tiempo dura? Obviamente, el basófilo menor cantidad que el mastocito, ¿sí? Si bien el núcleo es un núcleo lobulado del basófilo, no se lo puede observar con el microscopio, ¿ya? Eso es importante también determinar. Vamos a hablar de otras células muy, muy importantes, que es el monocito y de los macrófagos, ¿ya?
¿Qué característica tienen los monocitos? Si ustedes se fijan acá tenemos un monocito, si es una célula que no tiene granulaciones, obviamente, es a granulocito, y tenemos al macrófago. Vamos a ver, normalmente el monocito tiene un núcleo más o menos arriñonado, es el más grande que se lo encuentra en un frotis sanguíneo, ¿ya? Y este sí se encuentra circulando en sangre, ¿ya? Cuando pasa de la sangre por un proceso en el que se ha visto que ha ingresado una bacteria o al organismo o un microorganismo, a la piel, etcétera, porque ¿por dónde van a ingresar? Inicialmente por la piel cuando hay cortaduras o pinchazos, etcétera. Entonces, cuando pasa, está monocito cuando está en circulación. Cuando pasa de la sangre a tejido, se transforma en macrófago. Eso es muy importante que ustedes vayan a recordar. Entonces, hablamos de monocito cuando se encuentra en la sangre, circulando en la sangre, y de macrófago cuando ha pasado de la sangre al tejido. Eso es muy importante. Tienen obviamente la función de fagocitosis. ¿Qué quiere decir fagocitosis? Ya les he vuelto a decir, van a tragar al microorganismo. Además, también van a producir citocinas. Vamos a ver posteriormente qué son las citocinas, ¿ya? Y los macrófagos, ya les he dicho, vienen de los monocitos, solo que estos cuando han ingresado a tejido, a diferencia del monocito, el macrófago vive mucho más tiempo que el monocito, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Fagocitar, por eso se lo llama macrófago, va a fagocitar a los microorganismos o cualquier cuerpo extraño o componentes de desecho de los tejidos. Ya les he dicho también, produce ciertas citocinas que son proinflamatorias. ¿Qué citocinas son las citocinas proinflamatorias? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando se cortan la mano o se pinchan con aguja o lo que sea, se produce un proceso inflamatorio, ¿sí? Sienten que su dedo, el lugar donde ha habido la penetración o la lesión o la herida, ¿sí? Se va a inflamar, va a aumentar de tamaño, ¿sí? Se va a producir calor, se va a poner la zona rojiza, etcétera. ¿Eso es por qué? Porque se produce una liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Qué quiere decir proinflamatorias? Que van a favorecer esa inflamación. ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 o interleuquina 6. Estos componentes se los denomina citocinas. Y acá tenemos ustedes cómo es. Está en médula, sale de la médula ósea, ¿verdad? Viene de una célula madre pluripotente, se divide la línea mieloide, de la línea mieloide proviene el monocito, ¿sí? Cuando está en sangre, en circulación, y cuando va a tejido se diferencia a macrófago. Ahora, de acuerdo a los diferentes tipos de tejidos donde se encuentran los macrófagos, tienen diferentes denominaciones. Se los denomina macrófagos en tejido normal, microglia en el sistema nervioso central, células de Cooper en el hígado, macrófagos alveolares en los pulmones, osteoclastios en los huesos. Todos estos es el mismo, es el macrófago, simplemente que tiene diferente denominación de acuerdo al lugar donde se encuentra. ¿Ven? Y acá ustedes tienen a los macrófagos, donde les había indicado que tienen diferentes denominaciones de acuerdo al lugar donde se encuentra. ¿Qué característica y diferencia entre los monocitos y los macrófagos? Ya hemos dicho, ubicación, obviamente. Monocitos se encuentran en la sangre. Macrófagos, los macrófagos en los tejidos. Normalmente los monocitos se encuentran circulando en forma inmaduro y el macrófago ya cuando pasa a tejido es diferenciado. La vida media
de 1 a 7 días cuando está en sangre y cuando pasa a tejido la duración es larga. ¿Qué característica? Los monocitos fagocitan, pero el macrófago tiene una alta actividad fagocítica, ¿ya? Entonces, ambos, o sea, presentan antígenos, sí, presentan antígenos, pero el monocito, su presentación es limitada, mientras que el macrófago es que tiene una actividad activa de presentar el antígeno a las células. Y aquí volvemos a ver ustedes, entonces tenemos, por ejemplo, a todas las células que hemos visto, hemos hablado de la línea acá, mieloide, tenemos esta de la línea linfóide, los linfocitos B, los linfocitos T, ¿sí? Los triófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, plaquetas, obviamente, también tenemos acá. Y una característica importante es que todas se comunican a través de citocinas. Y acá tenemos a los linfocitos. Los linfocitos hemos hablado de que son células que participan en la respuesta inmune adaptativa, ¿verdad? Y acá tenemos que son pequeños, obviamente. Se tienen diferentes subpoblaciones en los linfocitos T. Vamos a ver los TH1, vamos a ver a los TH2. Cada uno tiene una actividad específica, ¿sí? Tenemos a los CD4, a los CD8, que también vamos a ver aquello poco a poco cuando vayamos avanzando, y tenemos a los linfocitos B. En un frotisanguíneo no se puede diferenciar cuál es el linfocito T, cuál es el linfocito B. Obviamente vamos a hablar y vamos a ver como linfocitos. No presentan gránulos, son las más pequeñas que tenemos. Vamos a ver en el frotisanguíneo aquellos, sí, que participan en la respuesta inmune adaptativa, y los linfocitos B, no se olviden de que se transforman en células plasmáticas que son productoras de anticuerpos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que todas las células se originan en la médula ósea, ¿verdad? Pero hay una característica, ¿a partir de quién? De la célula madre pluripotente, se da lugar al precursor de la línea linfoide. Si bien los linfocitos se originan en la médula ósea, hay una característica muy importante. Después de formarse en la médula ósea, pasan al timo, donde van a madurar allá y van a madurar y diferenciarse en el timo. ¿Cómo se produce aquello? Vamos a ir viendo todo aquel proceso, tanto el linfocito T como el linfocito B. Pero estamos hablando de los linfocitos, ¿ya? Después vamos a hablar, aquí estamos hablando lo mismo, estamos hablando que se da lugar los linfocitos en la médula ósea, ¿verdad? Pero van a madurar en el timo. Y aquí tenemos diferentes tipos de linfocitos que hemos hablado, los linfocitos T, los linfocitos B. No nos olvidemos que estos participan en la respuesta inmune adaptativa. Y hay 3 poblaciones de linfocitos. Los linfocitos T, los linfocitos B, que hemos dicho, vuelvo a repetir, da lugar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Cuando se les pregunte en el examen o alguien les pregunte de dónde se originan los anticuerpos, de las células plasmáticas que se originan de los linfocitos B. Y tenemos a las natural killer cells. Y en las natural killer cells les había indicado que hay 2 tipos, las natural killer y las natural killer T cells, que si bien se confunde uno, tienen actividades diferentes. Ya estamos hablando que las natural killer participan, obviamente, son linfocitos, pero participan en la respuesta inmune innata. ¿Dónde maduran? También maduran en la médula ósea, ¿ya? ¿Qué característica tiene? Que no son activados, o sea, no tienen un TCR. Vamos a ver posteriormente. TCR es un receptor de linfocitos T que tienen los linfocitos en su membrana. En la membrana hay un receptor específico que vamos a ir viendo posteriormente, que es un lugar donde van a recepcionar antígenos, etc. Y este no tiene eso. Pero ¿qué característica tiene estas natural killer? Destruir células infectadas por virus o aquellas células, ¿sí?,
que son células cancerígenas. ¿Cómo van a ser? Vamos a ir viendo posteriormente, van a ir chequeando, ¿sí?, a cada una de las células de nuestro cuerpo y van a ir chequeando y analizando qué componente tiene en su interior. Cuando van a ir chequeando y analizando qué componente tiene en su interior y van a detectar y van a decir, oh, aquí se entró un virus, esta célula tiene un virus, entonces la tengo que matar. ¿Cómo la voy a matar? Va a liberar todos sus gránulos que tiene, ¿sí? Y va a eliminar a la célula completamente. ¿Por qué? Porque no puede entrar a matar al microorganismo o al virus o algo que tiene dentro. El virus está dentro de nuestra célula. Entonces, como no tiene cómo eliminar al microorganismo que está dentro de la célula, entonces la tiene que matar a toda la célula. Tiene que eliminar toda la célula. ¿Cómo la va a matar? Liberando estos granos. Y a eso se denomina, se den cuenta ADCC, que es citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Por qué citotoxicidad mediada por anticuerpos? Porque obviamente existen acá también anticuerpos, o sea, existen anticuerpos que van a marcar a la célula, ¿verdad? Y eso vamos a ir viendo posteriormente cuando vayamos avanzando poco a poco. Entonces van a matar y destruir a toda la célula. Las natural killer T-cells son diferentes, ¿ya? Las natural killer T-cells son linfocitos que pueden actuar tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, ¿ya? ¿Qué características tienen? Lo mismo que las células T, se originan en la médula ósea, pero maduran en el timo, por eso se llama natural killer T-cells, por el timo, ¿ya? Y este sí se caracteriza porque tiene un TCR o un receptor de linfocitos T, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Y qué funciones tiene? También parecidas a las células colaboradoras que vamos a ir viendo, como también las citotóxicas. Hemos dicho entonces que tienen propiedades mixtas. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, las natural killer no tiene TCR, o sea, no tiene el receptor de linfocitos T, las natural killer T-cells sí. Cuando está reconocida por el proceso de estrés y también este componente es el MHC1, vamos a ver posteriormente, ya es un componente que tienen las células presentadoras de antígeno. ¿Qué es lo que reconocen? Eso. Sin embargo, las natural killer T-cells van a reconocer lípidos. ¿En qué tipo de inmunidad innata o qué tipo de inmunidad participan? Las natural killer en la innata y en las natural killer T-cells, tanto en la innata como la adaptativa. Y aquí tenemos otra célula muy, muy importante, que es una célula dendrítica. Miren, si ustedes se van fijando en la diapositiva, van a ver que es una célula dendrítica que tiene extensiones o prolongaciones en su membrana. Esta célula es una célula que participa en la respuesta inmune innata, ¿ya? Pero es una de las más importantes porque se la considera como célula presentadora de antígeno específicamente. Es una célula muy importante porque a través de estas células se va a dar origen o se va a iniciar lo que se denomina la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué hacen estas células? Van a capturar el antígeno, ¿ya? Y van a agarrar y las van a fagocitar. Ya capturan el antígeno y además de fagocitar van a presentar parte de ese antígeno a los linfocitos T. Si ustedes se ven acá, tiene un receptor específico que es el MHC, de hecho, que va a presentar antígenos al receptor, al TCR de la linfocito T. Es para que vayan acordándose. Esta obviamente se origina en la médula ósea, pero también están en la piel, están en las mucosas, están ubicadas en tejidos periféricos. Como ven ustedes, tiene prolongaciones que se llaman dendritas y estas dendritas, estas prolongaciones permiten captar los antígenos. Se las llama también células o presentadoras de antígeno profesionales. Y bien, estas van a través de los ganglios linfáticos,
y vuelven y van a las células, van a los tejidos linfoides secundarios y todo aquello. Entonces vamos a ir poco a poco viendo cuál es la función muy importante de la célula dendrítica. Entonces son células presentadoras de antígenos por excelencia, llevan antígenos de tejidos hasta los ganglios, están distribuidos en todos los tejidos. ¿Ya? Esa es su característica muy importante. Entonces, ¿qué hacen? Fagocitan, obviamente. Su presentación de antígeno es muy alta, es la principal, activa, es la que principalmente va a activar a quién? A los linfocitos T para que favorezcan la respuesta inmune adaptativa. ¿Dónde se ubica? Van de los tejidos, captan el antígeno y van a los ganglios linfáticos a presentar el antígeno a los linfocitos T. Hasta ahí está claro, chicos. Sí, doctora. Ya. Hemos hablado que son citocinas, que son quimiosinas. Estos son componentes muy, muy importantes, que son proteínas en realidad. Tanto las citoquinas como las quimiosinas son proteínas. Ambas, de hecho, se las denomina citocinas. Simplemente que hay una diferencia entre citocina y quimiosina, ¿ya? Lo que hacen son las citocinas, son importantes porque es la forma de comunicación entre células que se tiene, ¿ya? Así como nosotros podemos hablar, nos comunicamos hablando, entendemos hablando, las células de nuestro cuerpo tienen que comunicarse de alguna forma. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo se va a saber que ha ingresado un microorganismo, que la macrófago ha fagocitado, que tiene algo, etcétera? A través de la liberación de componentes químicos, ¿ya? Que son proteicos, obviamente, y estos se denominan citocinas o citoquinas, que es lo mismo, ¿ya? Entonces estamos hablando que son moléculas mensajeras, ¿ya? Por ejemplo, señalan muchas cosas, activan a las células. ¿Cómo las van a activar? A través de liberación, obviamente, como les estoy diciendo, al hablarse entre ellas, a través de la liberación de estas proteínas, van a comunicarse: oye, mira, entró un microorganismo en el cuerpo, entonces tienen que venir a ayudarme a eliminar. ¿Cómo? A través de señalizaciones y comunicaciones con liberación de proteínas señalizadoras. ¿Qué proteínas o qué componentes van a liberar? ¿Qué citoquinas? ¿O cuáles son las citoquinas? Ya les he hablado, por ejemplo, las interleuquinas 1, interferón, aquí hablamos de interferón, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando había caso de la pandemia, estábamos en el caso de la pandemia con el COVID? No sé si han escuchado ustedes mucho hablar que hay que poner interferón, se buscaba interferón, etcétera. Es porque el interferón es una componente antiviral, tiene una respuesta antiviral, por eso es que se buscaba aquello. Hemos hablado hace un momento de una citoquina que es el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, que son citoquinas, es una citoquina proinflamatoria. Esa es citoquina, esos componentes son citoquinas. Entonces son moléculas mensajeras, ¿ya? Pero ¿qué diferencia hay con las quimiosinas? Con las quimiosinas hay una diferencia muy grande porque lo que hacen las quimiosinas es la quimiotaxis. ¿Qué quiere decir quimiotaxis? Van a dirigir el movimiento de las células al lugar donde más haya, o sea, donde está la bacteria, el microorganismo, se va a liberar en mayor cantidad. O sea, va a ser como que, a ver, yo libero una gran cantidad de, a ver, hablemos, yo estoy agarrando globos aquí en mi mano y voy a liberar globos al espacio, ¿verdad? Como yo tengo en mi mano tantos globos, entonces hay mayor cantidad de globos en mis manos. Hagamos de cuenta que yo soy el patógeno y estoy ahí ¿no? Y ahí está la célula y está avisando que está liberando, que me comí al microorganismo y está liberando quimiosinas para decir: oye, aquí está, en este lugar está ubicado el patógeno. En el lugar donde se encuentra el patógeno, la concentración de quimiosina es mayor cantidad. Y a medida que se distancia, hay menor cantidad de quimiosina. Entonces, lo que hace de componente, o sea, de quimiosina, lo que hace es guiar a otras células al lugar
donde se encuentra el microorganismo. Atrae las células al lugar de la infección, va a llevar a todas las otras células al lugar de la infección o donde está la inflamación, ¿no? Y eso se denominan quimiosinas. Esa es la diferencia entre citoquina y quimiosinas, aunque a ambas se les dice citoquinas, o sea, todas la quimiosina también es una citoquina, pero la citoquina no es quimiosina, porque la citoquina no va a hacer ese proceso de quimiotaxis, ¿ya? No va a producir ese movimiento de las células que va a ser dirigido contra el lugar donde está la infección o donde está el sitio de la infección o de la inflamación. La citoquina va a producir una comunicación entre células. Eso es lo que va a producir. Y aquí entre las citoquinas tenemos varios grupos, las interleucinas. ¿Qué hacen las interleucinas? Regulan la activación de las células, controlan la diferenciación. La interleuquina 1, por ejemplo, tiene función proinflamatoria. La interleuquina 6 también tiene función proinflamatoria, pero hay otras que son antiinflamatorias. Producen o promueven la secreción de anticuerpos, etc. El factor de necrosis tumoral, obviamente ya les he hablado, también es otra citoquina importante que también produce una respuesta inflamatoria. Interferones, les acabo de decir, que tienen muy importante en la respuesta contra los virus y también, obviamente, contra otros microorganismos, ¿no? Producen una actividad antiviral y también activan a las natural killer, que les he dicho, a las natural killer son las células que liberan los gránulos, ¿verdad? Y matan a la célula completa. Tenemos factores estimuladores de colonia, que son factores de crecimiento, que son las que hemos visto durante la formación, las células que hemos visto durante la formación de la línea, tanto linfoide como de la línea mieloide, aunque también tienen funciones asociadas a la inflamación y a producción de otras citoquinas. Y las quimiosinas, hemos dicho que estimulan la motilidad de las células del sistema inmune al lugar donde se encuentra el proceso infeccioso o también la inflamación. Por ejemplo, acá tenemos a la interleuquina 8. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Hola. No, No, doctora. doctora. ¿Está todo bien? ¿Todo entendido? ¿Sí? ¿Sin más? No tienen más problema, entonces todo entendido. Ahora quiero cerrar y no estoy pudiendo. Bien, si no tendrían mayor pregunta, espero que hayan entendido todo. Es importante, como les digo, que vayan revisando y vayan leyendo. Voy a subir, obviamente, voy a empezar a subir algunas actividades para que ustedes vayan autoevaluándose. Y bueno, pues espero que les vaya bien este año en la materia y en la asignatura. Lo importante es que vayan entendiendo y comprendiendo, sobre todo, no aprendiendo de memoria. Obviamente, nombres, algunas cosas sí hay que aprender, pero ir entendiendo todo el proceso y el sistema, todo el proceso inmune que va sucediendo en nuestro organismo, porque ya les he dicho, si ustedes van perdiendo el hilo, menos aún van a ir entendiendo los procesos que van a ir sucediendo poco a poco. Si no tienen preguntas, nos veríamos la siguiente clase y agradezco su atención.